Comenzamos entonces. Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Hemos estado viendo hasta ahora, en clases anteriores, las etapas en la evolución de la economía argentina. Vimos todas las etapas desde 1880 casi hasta la actualidad, y ahora vamos a ver, dentro de lo que es la unidad 1, vamos a hablar de empresa, concepto de empresario, vamos a ver algunas características de las pymes, definiciones de pymes, para ir avanzando un poquito más en la materia. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, dentro de lo que es la gestión empresarial hay algunos temas como empresa, conceptos que tenemos que conversar un poquito, como empresa, empresario, emprendedor, concepto de negocio. Arrancamos con la empresa, y la empresa, lo que podemos decir es que hay tantas definiciones como autores han escrito sobre este tema. En términos genéricos, es un tipo especial de organización que tiene por finalidad principal obtener ganancias. Eso es lo que busca una empresa. Busca obtener ganancias a través de ¿qué? De producir y o vender, ya sean bienes o servicios. Eso es lo central en una empresa. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay muchas definiciones. Una de ellas dice que es una unidad económica de producción, cuya función es crear o aumentar la utilidad de los bienes. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades humanas. Este es un concepto interesante porque las definiciones más viejas no hablan de la necesidad humana. Eso se ha incorporado bastante más adelante en el tiempo en estos conceptos. Otra definición dice que es un conjunto ordenado de factores de producción. Factores de producción tradicionales son tierra, trabajo y capital, bajo la dirección, responsabilidad y control ¿de quién? Del empresario. Esta es otra definición. Ven, es completamente distinta a la definición anterior. No la contradice, pero es muy distinta. Hay otras definiciones más. Una de ellas de la Real Academia Española. Bueno, la definición de la Real Academia Española dice que es una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción, y que está dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Esta definición también habla de la responsabilidad del empresario. Otro autor, Isaac Guzmán Valdivia, dice que es la unidad económica social donde el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la empresa actúa. Acá también habla de responder, no habla de satisfacer necesidades, pero sí de responder a los requerimientos de la gente. La tercera de estas definiciones del autor Fernández Arena dice que es la unidad productiva o de servicios que, constituida según, fíjense, aspectos prácticos o aspectos legales. Esto
está referenciando a las formas que habíamos visto de cómo comienza una empresa, que podía ser formal o informal. Una empresa que se constituye según aspectos prácticos sería equivalente a lo que habíamos visto como una empresa informal, y una empresa que se constituye según los aspectos legales sería una empresa de tipo formal. Se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Ven que son completamente diferentes, entonces es muy difícil llegar a una definición que unifique todo esto. El portal de emprendedores de la Comunidad de Madrid dice que una empresa es un sistema, acá lo define como sistema, que interacciona con su entorno materializando una idea de forma planificada, dando satisfacción, acá vuelvo a hablar de satisfacción, a unas demandas y deseos de los clientes. ¿A través de qué? A través de una actividad económica. Después hay una empresa que se llama Canguro Rico, de negocios por internet. Dice que la empresa representa una organización o unidad socioeconómica que, a través de la unificación de esfuerzos y recursos, acá está involucrando el factor trabajo y el factor capital, busca un fin común que se traduce en utilidades, beneficios o lucros, como todos serían sinónimos, ¿no? Conclusión, ¿cómo era antes? Anteriormente, la empresa era simplemente la fábrica que se enfocaba en fabricar, en producir un producto, y no importaba nada más. ¿Por qué era esto? Porque la población estaba creciendo, la demanda era creciente, todo lo que se producía se vendía, entonces lo único que importaba era tener un producto para vender, nada más. Y lo importante era la fábrica, no importaba la gente, no importaba lo que la gente quería, y no importaba el bienestar del trabajador tampoco. Ahora la empresa se acerca más al concepto de una organización que tiene aspectos legales que tiene que tener en cuenta, que tiene ciertos objetivos que son los que definen su razón de ser y su misión, y que busca obtener beneficios fundamentalmente económicos, aunque pueden ser de otro tipo. Con el concepto o al concepto de empresa se asocian otros conceptos, como es el de planificación. Es decir, es muy importante para una empresa medianamente organizada tener un plan de acción, un plan de actividades, tener definidos los objetivos y el camino para llegar a esos objetivos. Ese plan se debe comunicar y eso se logra interactuando con el entorno que rodea a la empresa. Se requiere de recursos humanos, ya no es factor trabajo, sino que hablamos de recursos humanos, porque se contempla que la persona que trabaja no es simplemente una máquina de producir, que era un concepto que había hace mucho tiempo, estamos hablando de 100 años atrás, donde no había leyes laborales y donde se explotaba al trabajador. Se considera la jornada de trabajo no tenía término, 10, 12, 14, 16 horas diarias era algo normal y habitual. Y hoy eso ha cambiado mucho. El recurso humano es lo que permite que toda la maquinaria funcione, entonces el empresario
tiene que cuidar ese recurso, así como cuida el resto de los factores productivos de su empresa. Y también ha empezado a tener importancia, o ya tiene, mejor dicho, empezó hace bastante y ya tiene importancia, la parte de responsabilidad social, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Las empresas, y si ustedes prestan atención a las publicidades que se ven por televisión, van a ver que se hace mucho hincapié justamente en el cuidado del medio ambiente. Hay una marca de resmas de papel que hace mucho hincapié en que en vez de usar madera de árbol para obtener papel, usa caña de azúcar, que es un recurso renovable rápido y fácilmente, con lo cual no hay tanto perjuicio con el medio ambiente. Y así, por ejemplo, hay productos de belleza que hacen hincapié en los contenidos, que no hay experimentación sobre animales, que no contaminan el ambiente, etc. En resumen, si tuviéramos que redondear un concepto, podemos decir que la empresa es una organización de duración más o menos larga. En realidad, cuando comienza una empresa no tiene una fecha de finalización, no se inicia una actividad empresarial pensando que va a durar 5 años. Generalmente se apunta, o normalmente se apunta a que dure muchos años o que sea interminable. De hecho, hay empresas que llevan varias generaciones funcionando, y si dejan de funcionar, bueno, puede ser por otros motivos, cuyo objetivo es la obtención de un beneficio. ¿A través de qué? ¿Cómo logra ese beneficio? Satisfaciendo una necesidad de mercado. Esa satisfacción de necesidades del mercado se logra ofreciendo algún producto. El término producto es un término genérico. Producto puede ser de tipo primario, que es lo que producen las empresas agrícolas o agropecuarias. Pueden ser productos industriales, que es lo que genera lo que se llama el sector secundario, o puede ser un producto del sector terciario, que es un servicio. Por ejemplo, la telefonía, las empresas de telefonía, su producto es el servicio telefónico, ¿no? Por eso digo que el término producto es genérico. ¿A cambio de qué? A cambio de un precio, ¿no? Entonces, eso podríamos redondear como concepto de empresa, que abarca más o menos todo lo que estuvimos viendo, o la mayor parte. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene la empresa? Podemos mencionar características desde dos puntos de vista diferentes. Uno es el económico y el otro es el jurídico. Desde el punto de vista económico, la empresa es una unidad de producción de bienes y o servicios, que es autónoma, y en esa empresa, en esa unidad de producción, se integran de manera coordinada los medios productivos, trabajo humano, elementos materiales y no materiales, bajo la dirección del empresario. Desde el punto de vista jurídico, ya no es una unidad de producción, sino que es una unidad patrimonial, que es autónoma y compleja, y que se integra no con medios productivos, sino con bienes, derechos y obligaciones. Y esos bienes, derechos y obligaciones están bajo la titularidad y dirección del empresario, que quiere decir la titularidad que pertenecen legalmente a alguien y es dirigido por alguien. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son las funciones?
Con respecto a los elementos, para cumplir los objetivos, la empresa necesita ciertos medios o factores que son, por un lado, las personas, que también se consideran los medios activos, y por otro lado, los bienes económicos que permiten esa producción, que son los elementos pasivos. Los bienes económicos o elementos pasivos son restrictivos porque son limitados. Tengo determinada superficie, tengo para trabajar, tengo determinado equipamiento, y puedo producir hasta donde ese espacio y ese equipamiento me permite. Y los elementos activos son los que forman la dinámica y actúan sobre esos elementos o factores pasivos, y buscan producir el máximo posible y ir mejorando en la medida de lo que se pueda los resultados que se obtienen. Todo esto requiere una organización que la establece quien dirige, que es el empresario. O sea, el empresario es quien coordina y organiza, es quien provee los medios a las personas para que realicen la tarea y les dice qué es lo que tienen que hacer. Genéricamente, en la clasificación de los elementos que constituyen la empresa sería la siguiente. Por un lado, el grupo humano, que son los propietarios del capital o socios, si es más de uno, los administradores o directivos y los trabajadores o empleados. Por otro lado, tenemos los bienes económicos, que se clasifican en duraderos o inversiones y no duraderos o corrientes. Esto lo vamos a ver bien ya en la próxima clase. Y finalmente la organización, que es el conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y comunicación. Es decir, quién manda, cómo se transmiten las directivas, cómo se comunican, cómo es la comunicación con el personal. Esto es lo que representa la actividad del grupo humano que trabaja en la empresa entre sí, con los directivos y también con el exterior. Y esa organización la define también el empresario. Con respecto a las funciones, hay 5 funciones. Por un lado, la dirección, luego la gestión económico-financiera, luego la comercialización, la producción y los recursos humanos. Con respecto a la dirección de la empresa, o la función de dirección, contempla la delimitación o el establecimiento de objetivos, los recursos que se van a utilizar y establece la organización, es decir, el cómo se va a funcionar. La función de gestión económica financiera se ocupa de la contabilidad, las finanzas y los temas fiscales, es decir, la parte impositiva. Con respecto a la función de comercialización, se ocupa de la investigación de mercado, de la gestión de ventas y del marketing. La función de producción se ocupa del diseño del producto, es decir, qué se va a producir, cómo va a ser ese producto. Se ocupa del proceso de producción y también establece los controles de calidad necesarios para tener un buen resultado en la producción. Y no solo en la producción, sino en la satisfacción del cliente. Y por último, los recursos humanos se ocupan de lo que es selección de personal, formación, es decir, capacitación del personal, y interviene en las relaciones laborales. Estas son las 5 funciones entonces, 3 elementos y 5 funciones. Cada empresa define cómo engrana todo esto y además organiza y dirige el proceso de producción.
Y muy importante, asume los riesgos propios de su función y organiza y dirige. Esas son las funciones principales que tiene la empresa o el empresario. Con respecto al empresario propiamente dicho, podemos distinguir diferentes etapas. En una primera etapa, el empresario era el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, y los intereses de la empresa y los intereses del dueño eran exactamente los mismos, porque el dueño ponía su capital en riesgo y le interesaba obtener beneficios. Y además el dueño consideraba que solamente él era capaz de producir el máximo de resultados. Compromete su capacidad en el funcionamiento de su empresa y se hace cargo del riesgo patrimonial de la actividad, es decir, si le iba mal se fundía directamente. Esto es el concepto de Adam Smith, que es un economista muy importante. Richard Santillon dice que el resultado de toda actividad es incierto, que implica un riesgo y que alguien tiene que asumirlo con la esperanza de una recompensa en el futuro. Tiene como desventaja que está expuesto a todos los riesgos, pero como ventaja que todo lo que sea beneficioso es para él. Entonces aprovecha todos los beneficios, pero asume todos los riesgos. Así era el concepto en esa primera etapa, pero ¿qué pasa? La tecnología evoluciona, aparecen maquinarias que permiten una mayor productividad, entonces hay más producción, eso permite salir del circuito que rodea a la fábrica y llegar a otros lugares, en un primer momento otros lugares de la ciudad, luego a otras ciudades, finalmente a otros países, porque hay suficiente producción como para abastecer esos mercados. Entonces, paralelo a esto, también la necesidad de capital para hacer crecer la fábrica, para tener ese mayor volumen de producción, requería mayor financiamiento. ¿Y qué pasa? Ahí ya el dinero propio del dueño de la fábrica ya empieza a no alcanzar. Entonces empiezan a aparecer las sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque el patrimonio de una sola persona no alcanza. Entonces empieza a aparecer un sistema integrado donde hay socios, varias personas que aportan capital y de la mano de esto también hubo que empezar a consensuar quién era la persona más indicada para dirigir esa empresa. Y ahí, al ser varios dueños, la manera que se encuentra de resolver quién iba a manejar la empresa se define a través de lo que se llaman los gerentes profesionales. El gerente profesional es alguien que estudia, que se capacita, que se prepara, que puede llegar a ser alguno de los socios, pero ya no es el que quiere, sino el que está en condiciones de hacerlo porque tiene conocimientos, porque sabe cómo tomar mejores decisiones, sabe cómo leer la situación económica financiera de la empresa, sabe cómo leer el mercado, conoce de tecnología, etc. Este empresario profesional
ya asume un riesgo de otro tipo, porque él no pone su patrimonio en riesgo, sino que lo que pone en riesgo es su profesión y su puesto de trabajo. Entonces hay una ruptura en los objetivos. Por un lado, los accionistas, su objetivo es la obtención del mayor beneficio posible, y el gerente profesional busca tener continuidad en el trabajo, y esa continuidad en el trabajo depende de que obtenga buenos resultados en su gestión. Entonces, estos propietarios, se puede decir que hay dos tipos de propietarios: los permanentes, que son los que tienen mayor control y dominio de la empresa, y los temporarios, que son los que invierten durante un cierto tiempo y luego, si no les gusta la marcha, venden sus acciones y ponen su dinero en alguna otra empresa. ¿No? Acá ya estamos hablando de sociedades anónimas que se manejan por compra y venta de acciones. Con respecto al emprendedor, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona muy particular, que está dispuesta a asumir un riesgo, que tiene visión para identificar oportunidades de negocios, que encuentra en esa oportunidad o visualiza una oportunidad y elabora un proyecto concreto a partir de ahí. Es capaz de organizar todo lo necesario para ponerlo en marcha. Generalmente es gente muy innovadora y son fuente de empleos también. Para Herbert, el emprendedor es un innovador, un estratega, un creador de nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados. Tienen personalidad muy creativa, se meten en lugares desconocidos y transforman posibilidades en oportunidades. Generalmente tienen la capacidad de anticipar cómo van a ser las cosas dentro de 10 años o más, ¿no? Y bueno, a veces los principios o los comienzos no son fáciles porque el resto de la gente todavía no ve lo que esta persona sí alcanzó a visualizar. Para Lezama y Tonelli, los emprendedores son personas que persiguen el beneficio, que pueden ser, se los puede definir como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, combinan recursos, son, como vimos en la definición anterior, muy creativos. Hay un ejemplo en Argentina, este ya es viejo, ¿no? Ahora están saliendo muchos emprendedores argentinos muy importantes, pero yo había tomado hace un tiempo esta empresa que se llamaba OfficeNet. Él dice, que el dueño de esta empresa, que el emprendedor es una persona que ve lo mismo que ven otros, pero a diferencia de los demás, él decide hacer algo. Y estoy seguro, porque a mí me pasó, que a muchos de ustedes quizás en algún momento habrán tenido una idea o habrán pensado esto podría ser un buen negocio, y quedó ahí en la idea. Y un tiempo después descubren que esa idea que tuvieron ustedes, alguien más la tuvo y puso en marcha un negocio y le fue muy bien. Y por ahí se quedan pensando, pucha, ¿por qué no fui yo? ¿No? Bueno, ¿quién es esta persona, dueño de OfficeNet? Esta persona, Santiago Bilinkis, junto con su socio Andrés Freire, fundan esta empresa OfficeNet
Porque ¿qué es lo que ellos ven? Ellos viven en Buenos Aires. Los que conocen Buenos Aires, especialmente la zona del microcentro, es una zona que está plagada de edificios, y esos edificios están plagados de oficinas. Pero ¿qué pasa? Cada oficina tiene que salir a comprar su resma de papel, tiene que salir a comprar la virome, la tinta para la impresora. Entonces hay algún personal de cada una oficina que en algún momento del día o de la semana tiene que salir a proveer de estos insumos para que la oficina siga funcionando. Entonces ellos esa cotidianeidad la ven como una oportunidad de negocios y desarrollan una empresa que provee estos insumos a todas estas empresas que están muy concentradas en esa zona de Buenos Aires que se llama microcentro. Entonces ofrecen sus servicios y a la oficina le resulta útil porque, bueno, su empleado no pierde media hora, una hora en ir a comprar un par de cosas, y esa persona se queda en la oficina, sigue trabajando, resulta más productivo. La empresa OfficeNet reúne volumen en la cantidad de pedidos, eso le permite hacer compras más importantes a las fábricas, y eso le permite gestionar buenos precios y ofrecerlo a su cliente, de manera que terminan vendiendo con un sistema de puerta a puerta con precios más bajos y logran una gran satisfacción en su clientela. En muy poco tiempo creció mucho. Fíjense que empezó en 1997, 3 años después, en 2000, agosto de 2000, ya se expande a Brasil. Miren cómo creció, donde repite ese mismo éxito que tuvo en Argentina, también lo repite en Brasil. Y 4 años más tarde, estamos hablando, miren ustedes, noviembre de 2004, de 1997 a 2004, 7 años. Ustedes seguramente conocen negocios que hace 20 años que están donde están, en el mismo lugar, que lo sigue atendiendo su dueño. Tal vez creció ese negocio, pero acá estamos hablando de cómo una idea llevada a la práctica permite un crecimiento tan grande que en 2004 se une con otra empresa que se llama Staples. Y ahora les voy a decir qué es esta empresa. Esta empresa es una empresa de Estados Unidos, es la empresa más grande de productos de oficina del mundo. Miren cómo despertaron estos dos socios el interés de una de las empresas más grandes, o la empresa más grande del mundo, en abastecimiento de productos de oficina. Es una compañía multicanal. En Argentina abastece a 14.000 pymes, grandes empresas y profesionales. Y no solo vende insumos de oficina, sino que también productos de computación, productos de cafetería, productos de higiene para los baños de las oficinas, muebles de oficinas, etc. Acá se ve en la imagen de abajo a la izquierda, se ve la Casa Central en Estados Unidos. Miren el frente que tiene, acá chiquitito, lo voy a marcar con amarillo. Hay una persona caminando, miren el tamaño del edificio. Y a la derecha se ve el depósito donde preparan los pedidos, que por lo que se ve es gigantesco, ¿no? Bueno, vinculado a todo esto tenemos el concepto de negocio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negocio? Bueno, negocio viene del latín. Une dos vocablos que significan lo que no es ocio, ¿no? Como negación del ocio. Eso es el negocio. El que está ocioso no está haciendo negocios. Se trata de la ocupación, el trabajo o el quehacer
que se realiza con fines lucrativos. También el negocio se denomina al lugar, al espacio físico, al local, donde hay un comercio que compra y vende. También negocio es la ocupación que desarrolla una persona encaminada a obtener un beneficio económico. Ahí tenemos a un hombre en la calle con una mesita desarrollando su negocio. El negocio es la consecuencia de la correcta administración de los recursos con un resultado positivo para las partes. La ganancia se considera diferencia entre ingreso y egreso, es decir, ahí lo vamos a ver con mucho detalle, estos conceptos entre ingresos y egresos, es la recompensa que obtiene el propietario por poner en juego su tiempo y su dinero. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los registros en la empresa agropecuaria. Los registros, vamos a activar mi resaltador. Los registros son la base indispensable, diría yo, para comenzar un proceso de gestión en cualquier empresa. A nosotros nos interesa la empresa agropecuaria, pero en cualquier empresa el tener datos anotados, registrados, es lo primero que tenemos que hacer. Ustedes habrán visto que muchos comercios, el que no tiene un sistema informatizado, lleva un cuadernito y anota cada cosa que vende. Los registros son una herramienta de trabajo. Registrar es poner por escrito todos los datos que sirvan para describir la situación de la empresa. ¿Quién tiene que hacer esto? Y el productor debe registrar todo lo que sucede en la empresa. ¿Y para qué hacemos esto? Para después poder sentarnos, analizar toda esa información y poder tomar decisiones. Con un sistema de registros podemos identificar, podemos definir un problema y generar opciones, podemos medir el progreso, el avance, podemos controlar qué es lo que está pasando, poder aplicar correctivos y, en definitiva, mejorar los resultados que estamos teniendo. Como dice el refrán, creo en Dios, pero todo lo demás requiere de datos, ¿no? Los registros y la información que obtenemos es la única manera objetiva de medir resultados, y a partir de los resultados podemos tomar decisiones. ¿Qué es lo que se registra? Todo lo que se hace en la chacra. Datos físicos, por ejemplo, datos de producción, cuántos kilos se cosecharon de tal cultivo, qué ganancia de peso tuvo tal animal o tal lote de animales, los datos de compra de semillas, fertilizantes, hacienda, qué se compró, qué cantidad, a qué precio, todas las ventas de novillos, de producción agrícola. Si estamos en ganadería, por ejemplo, ganadería de cría, las pariciones, cuántas vacas estaban preñadas, cuántas parieron, cuántos terneros se murieron, cuántos se destetaron,
qué consumo necesitan estos animales, se registran los gastos, sueldos, honorarios, impuestos, etcétera. ¿Y cómo? Bueno, esta diapositiva hace referencia tal vez a establecimientos un poco más grandes o establecimientos grandes. En general, yo siempre tengo en la cabeza que nos manejamos, y ustedes probablemente se manejen en un tamaño de establecimiento de chacra promedio de alrededor de 30 a 40 hectáreas, que es la chacra, no sé si llamarle estándar, pero promedio en Misiones, si bien hay establecimientos mucho más grandes, ¿no? En otras provincias ya no le llaman chacras, sino que le llaman campos, y se habla de 600, 800 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Entonces ahí es diferente porque el productor no sale a trabajar al campo a diario, sino lo que hace es sale a recorrer el campo, y esa recorrida le lleva media mañana, va a los distintos lotes, ve cómo está la situación. Por eso esta diapositiva habla de registrar en la recorrida y después registrar cuando llega a la casa. Entonces en la recorrida tiene que llevar una libreta para ir tomando nota de las cosas que va viendo. En nuestro ámbito de establecimientos más chicos, de todos modos, se puede llevar algo para anotar, porque el productor siempre está pensando y está viendo cosas cada vez que sale a trabajar a su chacra. Y después tiene que tomarse el tiempo de sentarse en la casa y volcar eso que anotó a algún sistema de planillas. Para poder tomar nota de todos estos datos, hay que tener una mínima capacitación, hay que elaborar algún sistema de formularios que sean sencillos, que sean fáciles de llenar, no estamos hablando de cosas sofisticadas. Es muy importante llevar en cuenta la cronología de los acontecimientos, cuándo pasó tal cosa, cuándo se compró, cuándo se vendió. Es muy importante que la información sea real, sea verdadera. A veces pasa que, bueno, algo no nos salió como queríamos, pero como estoy anotando, por ahí prefiero anotar que me fue un poco mejor de lo que me fue, y eso es engañarse uno mismo, ¿no? Cuanto más exacta sea la información, sean los datos que yo registro, mejor va a ser el diagnóstico que voy a obtener. Y bueno, luego hay que procesar toda esa información. Los cuidados que hay que tener es no ingresar datos erróneos. Si no soy yo el que hace la toma de datos y delego eso en algún personal, ver que ese personal esté entrenado y esté comprometido con esa actividad, que no deje pasar las cosas, porque después uno se olvida. No registrar información útil, cada tanto chequear, hacer alguna pequeña auditoría de los datos que está anotando. Los datos tienen que tener una cierta frecuencia y tengo que poder cruzar información a ver si no cometí algún error. Hay términos que uno los confunde porque los asume como sinónimos, pero no son lo mismo. El dato es una representación de un hecho real. Por ejemplo, cuánto pesó un animal, ese es un dato. El registro es el modo en que yo anoto ese dato. Por ejemplo, un registro de pesadas, es decir, una planilla donde voy anotando las pesadas, una planilla donde anoto las pariciones,
los alimentos que le voy dando a los animales día a día. Y la información es otra cosa. Una vez que yo tengo los datos puestos en un sistema de registro y hago un análisis de todo eso, obtengo lo que se llama la información. Es un conjunto de datos procesados que me permiten definir un mensaje. Por ejemplo, la información es la conversión alimenticia, que me produjeron un conjunto de animales en un determinado potrero con una pastura determinada y con una cierta suplementación. Entonces ahí yo tengo una tasa de conversión y eso ya es información. Casi todos los productores manejan datos, algunos productores tienen registros y muy pocos tienen información. Cuando ustedes hablan con los productores, ellos les van a decir que tienen todo acá. Y eso no es muy bueno porque no permite que uno pueda sentarse a reflexionar, a analizar con la información puesta sobre la mesa. La implementación de un sistema de registros nos da una herramienta que es muy poderosa, que es la información. Y esa información nosotros la necesitamos, el productor la necesita para poder tomar decisiones, lo que dijimos al comienzo. A través de un buen sistema de registros se puede establecer el nivel actual de producción, encontrar cuáles son los puntos críticos en los que tenemos que tomar decisiones inmediatas, ver la tendencia que están teniendo nuestra producción, cuantificar si tuvimos pérdidas o ganancias, establecer metas de aquí en adelante. Bueno, pasó esto, tuve estos resultados, me propongo para la próxima campaña tal objetivo. En definitiva, me permite evaluar el desempeño y establecer algún sistema de mejoras. Los registros básicos, arrancamos con el establecimiento, un pequeño croquis, más que un plan, un croquis, hablamos del establecimiento que nos permita tener identificado el cómo llegar, qué lugares de importancia hay cercanos al establecimiento, dentro del establecimiento la distribución de los potreros, aguadas, la distribución de los lotes que hay, cuáles son los caminos, cada uno de los lotes o potreros, identificarlos y tener establecida la superficie de cada uno. Tenemos acá un ejemplo de croquis, fíjense que aquí se ve la orientación al norte, acá hay un arroyito que pasa por el potrero y cada uno de los lotes como es, con indicación de superficie. En estas etiquetas que se ven al costado del croquis van los datos de nombre, si tiene nombre el establecimiento, el régimen de tenencia, si es propietario o si es arrendado, uso actual de los lotes y de los potreros, es decir, además de la superficie, ¿qué hay en cada lote? Si hay un monte forestal, indicar qué forestación hay, cuántos años tiene, qué densidad de plantación, si es un lote de engorde de animales, qué pastura tiene, qué superficie, cuántos animales hay. Toda información que es necesario. Los animales, inclusive discriminados por cantidad y categoría. Tenemos que llevar un inventario de hacienda discriminado por raza y categoría.
Los cultivos perennes también, identificar la especie, la edad, la superficie, el rendimiento promedio, de capitales, bienes muebles e inmuebles. Acá estamos hablando tanto de construcciones como de tractores, camionetas, vehículos, herramientas, maquinaria más que herramientas, en qué estado están, qué edad o antigüedad tiene cada uno de esos bienes. Con todo, una vez que tenemos esta información, hacemos lo que se llama la evaluación. Esa evaluación, toda esa información, ya vamos a ver en las próximas clases cómo le damos valor a todo esto, qué métodos utilizamos para saber o poder asignar un valor a cada uno de estos bienes, y con esa evaluación obtenemos un diagnóstico del establecimiento. Esa evaluación nos permite obtener distintos tipos de resultados. Por un lado, la evaluación física permite, el objetivo de la evaluación física es medir la productividad, y cada evaluación que hacemos tiene que tener asociado un indicador. Es decir, yo como hago una evaluación física, por ejemplo, si me dedico a ganadería, entonces mi indicador va a ser la producción de carne por hectárea que estoy obteniendo. Si mi establecimiento es agrícola y tengo cultivos perennes, por ejemplo yerba, bueno, cuánto rinde cada uno de los lotes de yerba que tengo. Determinamos productividad. Productividad se refiere a producción relacionada con la unidad de superficie. Por eso siempre hablamos referimos a la hectárea. Producción de kilos de carne por hectárea, kilos de yerba por hectárea, etc. Luego hay una evaluación de tipo económica que permite medir la ganancia o, en otras palabras, cuál es el negocio que estoy teniendo. Entonces la evaluación económica la medimos a través de otros indicadores, que son el más conocido, es el margen bruto, pero hay también otros indicadores como resultado operativo e ingreso neto. Pero si logramos sacar margen bruto, ya estamos teniendo un muy buen indicador. Otro tipo de evaluación es la financiera. El objetivo de la evaluación financiera es medir la liquidez. Cuando hablamos de liquidez es la disponibilidad de dinero en efectivo. Y el indicador que se utiliza es el resultado financiero, que ya veremos cómo se llega a eso. Y el último resultado, la última evaluación que podemos obtener es la patrimonial, que permite medir el grado de solvencia que tiene el productor, es decir, el capital que tiene disponible el productor. Y el indicador que se utiliza para hacer una evaluación patrimonial se denomina patrimonio neto. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque quiero hablar un poquito, voy a dejar de compartir. Quiero hablar un poquito del trabajo práctico al que habíamos hecho mención en algún momento, y ya vamos llegando a lo importante. Lo que se pide en este trabajo práctico, que yo les dije contactar algún establecimiento, es hacer un poco ese inventario, registrar qué hay en ese establecimiento, qué superficie, qué cultivos, si tiene ganadería, como dijimos recién, cantidad de animales, raza, categoría,
si tiene plantaciones forestales, superficie, especie, edad. Por ahí tiene tres pinos de distinta edad y tiene, no sé, 2 hectáreas de 20 años, 5 hectáreas de 10 años y uno nuevo. Bueno, son diferentes plantaciones, digamos, con valores diferentes, ¿no? Si tiene novillos solamente para engorde es una cosa, si tiene ganadería de ciclo completo va a tener animales con diferentes valuaciones, y vamos a ver esa evaluación cómo se hace, qué construcciones hay en el establecimiento, si tiene alambrados, la longitud de los alambrados, la cantidad de hilos. Vamos a ver cómo se calcula, cómo se evalúa un alambrado. Vamos a sacar el valor de las construcciones. Todo esto tiene todo lo que son bienes duraderos, como dijimos hoy, la vivienda, los galpones, la maquinaria, si tiene uno o más tractores, si tiene cosechadora, la camioneta, marca, modelo, edad, cuántos años tiene ese vehículo, ese tractor, para poder luego hacer, por un lado, un trabajo práctico para la cátedra en la que ustedes van a aprender a calcular el valor de cada uno de esos bienes, y con eso vamos a armar lo que se llama el capital agrario, que lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, y ustedes le van a devolver al productor el resultado de todo ese trabajo, como una forma de agradecer la información que les está dando, ¿no? Que al productor le puede servir eventualmente para alguna gestión bancaria en algún momento. ¿Se entiende la idea de lo que hay que hacer? ¿Se entiende? ¿Tienen ya más o menos pensado algún productor, algún establecimiento, alguna chacra con la que pueden trabajar? Bien, Silvana. Bien, Elsa. Vamos todavía. Yo tengo un compañero que tiene una chacra chica y bueno, pensaba hacer el trabajo hace el lote de él, digamos. Bueno, hay que tener en cuenta que tiene que estar medianamente diversificado. Fíjense que no sea una chacra que haga una sola actividad. Por ejemplo, alguien que hace forestación y tiene 10 hectáreas y tiene solo pino y todo el pino es de la misma edad, porque no podemos, o sea, lo único que vamos a practicar ahí es cómo medimos la cantidad de madera que hay, ¿no? Hay que ver que haya alguna diversificación, que haya 3 o 4 actividades diferentes por lo menos. ¿Hay alguna pregunta sobre este trabajo práctico como para que ustedes ya puedan ir arrancando? Sí, dale, Silvana. ¿Hay alguna fecha? A ver, estamos en mayo y el cuatrimestre termina, ¿cuándo? Dentro de poquito, ¿no? Mirá, vamos a ir viendo. En teoría es un trabajo por cuatrimestre, pero yo sé que esto lleva tiempo y tenemos que ir acompañándolo con la teoría para que ustedes puedan hacer los cálculos que tienen que hacer. Así que no te voy a poner una fecha todavía, pero tampoco es para que ustedes se duerman y dejen todo para el final, porque lleva tiempo hacer esto. Tienen que tener en cuenta que es probable que tengan que ir más de una vez, porque la primera vez que vayan y empiecen a notar cosas, les van a surgir un montón de dudas. Y las vamos a aclarar en la próxima vez que nos encontramos, que capaz que pasan 10 días. Y ahí se les aclara el panorama y ustedes vuelven otra vez. Entonces, es un proceso que ustedes empiezan ahora, pero que les va a dar una muy buena ejercitación
para lo que vamos a tener que avanzar el año que viene con Pymes 2. Así que bueno, vamos a ir viendo. Yo lo que les pido es que no se queden esperando y que no dejen pasar las semanas, porque el día que vea que la mayoría lo tiene más o menos armado y digamos, bueno, para tal fecha me entregan, el que se quedó esperando le agarra la desesperación. Entonces, vayan avanzando más o menos a la par, porque además así la consulta, la duda que le surge a uno, le sirve cuando se aclara, le va a servir al compañero que tal vez también tiene la misma duda, así que así lo vamos llevando más o menos parejo, todos van llevando más o menos parejo el trabajo. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Puede ser sobre vivero? ¿Puede ser el trabajo también? ¿Solo vivero? Y vivero de plantas ornamentales. Claro, pero me estás hablando de una actividad. Ujú. Por eso yo decía que tiene que haber 3 o 4 actividades. Vos podés poner el vivero, pero tomá otras cosas que hay en la chacra. ¿O no estás Si hablando no de hay, una busco chacra? otro productor. ¿Cómo? Y si no hay, busco otro productor. ¿Puedo hacer diferente o no? ¿Y ese productor solo tiene vivero ornamental? Sí. De diferentes clases, obvio, pero solo vivero de plantas. Y yo preferiría que busque otro productor que tenga otras cosas, porque si no vamos a hablar de maceta y plástico y nada más, Sí. Bueno. si puede ser. Sí, me gusta. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? en este momento. En principio sí, es un inventario detallado de lo que hay en esa chacra. Acuérdense que es importante también registrar la edad de los bienes, de las plantaciones, de las construcciones que haya, de las máquinas. Y lo van a ir trabajando ustedes, y yo voy a ir, a medida que vayamos explicando todo lo que es composición del capital agrario y métodos de evaluación, ahí ustedes van a ir viendo qué tienen que calcular de todo eso que van obteniendo. Si alguien tiene algo ya para la próxima clase, que en 15 días, creo que en 15 días, ya va a ir entendiendo un poquito más qué tipo de información hace falta y cómo vamos a usar esa información. Pero por ahora la trabajan ustedes. Y en la clase respondemos todas las consultas y las dudas que ustedes vayan teniendo. Si no hay más preguntas, estamos por hoy. Nos vemos en 15 días, si no me fallan los cálculos, si no hay ningún feriado por ahí. Tengo que mirar el calendario que me pasó Jessica. Y bueno, nos vemos en la próxima.